Muy buenas noches, señoras, señores. Lunes 8 de noviembre comienza Polideportivo después de la jornada que, como decíamos a mediodía, peores resultados nos ha ofrecido en lo que llevamos de competición. Y es que han sido 9 derrotas, solo 2 victorias de los equipos que han participado este fin de semana. Afortunadamente ha habido al menos 3-4 que han descansado por diversos motivos y que se han librado de esta jornada negra. Pero bueno, en la noche de hoy intentaremos repasar todos esos marcadores, también la situación de algunos de los equipos, sobre todo de los más que tienen mayor trascendencia por la categoría. Y bueno, pues vamos a intentar también poner un rayo de luz, un rayo de esperanza en las situaciones complicadas que están viviendo algunos de ellos, para terminar con un recuerdo muy especial en la noche de hoy. Comenzamos. Y dentro del fútbol en la territorial preferente, nuestros dos representantes han tenido una jornada totalmente aciaga, porque se prometía o se presumía que podía ser la jornada en la que surgiera la reacción de ambos equipos, pero nada más lejos de la realidad, porque ni uno ni otro han podido conseguir nada positivo, al menos en cuanto al marcador. El sábado se jugaba en el Municipal del Esparragal el encuentro entre el Centro de Deportes Esparragal y el Club Deportivo Hoya del Campo, que acabó finalmente con victoria para el equipo de casa, que le sirve para salir de la última posición. Es concretamente la segunda victoria del cuadro de esta pedanía murciana, en un partido en el que el equipo de la Hoya, el equipo de José María Aguilegor, tuvo que luchar mucho tiempo contra corriente, al menos en el marcador, pero en el que al final ya en los últimos instantes se le fue esa posibilidad al menos del empate. Un equipo, el de la Hoya, que jugó con Loren en portería, con Dani Parra, Ángel, Ayala, David Ross, Parra, Juanjo León, Adri, Pablo, Álvaro y Benji. En el descanso se quedaba en el vestuario David Ross y le sustituía Omar, que reaparecía después de muchos partidos. Y luego en el 68 dos nuevos cambios. Torrano y Pascual sustituían a Adri, que también había reaparecido, y a Álvaro respectivamente. Y es que, como pueden observar, solamente 3 cambios en el equipo de la Hoya, porque probablemente no está viviendo su mejor momento en cuanto a lesiones, en cuanto a sanciones. Esperemos que todo esto se recupere y que también pueda recuperar ese gen competitivo que sin duda debe ser el que le lleve a lograr el gran objetivo de la temporada, que, siendo a fuerza de ser sinceros, tiene que pasar ante todo por mantener la categoría que tanto trabajo ha costado después de 2 campañas plagadas de éxito, como fueron la de 19-20 y la 20-21. Ahora la situación es muy distinta. Estamos hablando de un equipo que ayer, en ese 11 inicial, pues había hasta 9 jugadores que lo eran también la temporada anterior. Las únicas incorporaciones de 2 veteranos como Juanjo León, después de varios años retirado del fútbol activo, y de Pablo, también con casi 1 año y medio sin haber disputado un encuentro oficial. Y bueno, insisto en que probablemente en las últimas semanas el equipo, dejando un poco de lado los resultados, en cuanto a nivel de juego, haya perdido un poco su identidad por la gran cantidad de bajas que se han acumulado, sobre todo la pasada semana en la línea defensiva, ya lo comentamos, y sobre todo porque con esos jugadores lesionados, con esos jugadores que tienen que ir reapareciendo poco a poco, pues el míster tendrá que hacer encaje de bolillo para poder parecerse un poco a aquel equipo que en la primera jornada perdía en el último minuto frente al Club Deportivo Cieza, pero creo que dejaba satisfecho prácticamente a todos, desde dentro y desde fuera, por el rendimiento que había ofrecido. Lo cierto es que es una situación difícil. Después repasaremos la tabla clasificatoria y veremos cómo nuestros representantes no están en el mejor momento, ni están como para aspirar a grandes metas, sino a ir, como se dice ahora, partido a partido, y a intentar salir de la situación comprometida en que se encuentra, aunque queda mucha liga por delante. Otros datos del partido, los goles. El 1-0
lo marcaba Antonio Villegas en el minuto 42, justo antes de llegar al descanso, eso que se suele llamar un gol psicológico. En el minuto 77 Benji hacía el empate a 1 y ya lleva 6, es el segundo máximo goleador de la preferente, superado solamente por un jugador del Águilas B en el grupo segundo. Y en el minuto 84 Gabriel de penalti establecía el 2-1 definitivo, es decir, después de haber luchado toda la segunda parte por conseguir el empate, prácticamente casi en la última jugada del partido, pues llegó esa señalización del penalti y el gol del equipo del Esparragal. Por cierto, que en el tema que venimos hablando en tantas ocasiones, tan recurrente en las últimas semanas de la página web de la Federación Murciana, en los datos del partido, sinceramente, desconozco quién fue el árbitro del encuentro, porque en el apartado de árbitro ponen a cuatro personas, los nombres de 4 personas. Uno sabemos que es un ojeador y los otros 3, el árbitro principal y los 2 jueces de línea o asistentes, como les gusta que le llamen ahora. Lo cierto es que se supone que Cristina Muñoz Martínez o Fernando Torres Pardo sería el encargado de dirigir la contienda. Pero bueno, esto no deja de ser más que una anécdota en un partido en el que el Centro de Deportes Esparragal vio hasta 8 cartulinas amarillas, incluida a un componente del banquillo, mientras que en el Club Deportivo Ya del Campo solamente Álvaro, cuando estaba también ya en el banquillo después de haber sido sustituido, y el propio Lorenzo en la jugada que generó el penalti que daba la victoria al equipo de casa, insisto, fueron los 2 únicos que se vieron amonestados en la tarde del sábado. Lo que sin duda, dentro de la mala situación y de ser un viaje infructuoso en cuanto a puntos, creo que es importante porque no hay que sumar más bajas para poder ganar en competitividad desde los entrenamientos, para que el entrenador tenga que trabajar a la hora de componer el 11 inicial, incluso para hacer las convocatorias, y que el equipo pueda lograr un triunfo que se le está negando desde hace varias semanas. Por cierto, ya tenemos horario en este caso para el próximo fin de semana. Será el domingo a las 4 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, cuando se midan Club Deportivo Ya del Campo y Ceejín, otro rival irregular en esta temporada, pero que de momento está muy cerquita en la tabla clasificatoria. Ya saben, el sábado no se pudo traer nada de su viaje. Centro de Deportes Esparragal 2, Club Deportivo Ya del Campo 1. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y en la tarde del domingo hacía acto de presencia en el Municipal de Las Colonias el Abarán, para enfrentarse a un Beniel que indudablemente es el equipo revelación de la temporada, hasta tal punto que tras su victoria 1-2 en el Municipal de Las Colonias se ha situado como líder del grupo. Un Abarán que, bueno, pues no comenzó mal, incluso adelantándose en el marcador, probablemente en la única jugada combinada en la que ganó la espalda y en la que se jugó con velocidad. No fue un buen partido de nuevo del equipo que ahora dirige Juan Antonio Calvo, y hay muchas cuestiones que comienzan o que eran preocupantes y que van agravando esa situación de desasosiego, porque los resultados no llegan, porque pasan las jornadas, porque el equipo está en la zona baja, porque el equipo estaba acostumbrado en las últimas temporadas a estar siempre luchando por los puestos de privilegio, y porque cuando un equipo entra en dinámica de negativa, cuando entra en barrena, es difícil cambiar esa dinámica. Un equipo que jugó con Borja en portería, Ismael, Pepe Marín, Carlos Vacas y Schuster en línea defensiva, por delante Dani Cánovas y Álvaro Gil, y Ángel, Guardiola, Juan Vera y Fenol como hombre más adelantado. En el descanso se produjo un cambio, 2 cambios en este caso. Omane sustituía a Guardiola y Adrián Piñera a Schuster. Posteriormente, en el minuto 62, Alex Seco hacía lo propio por Álvaro Gil. En el 79, los 2 últimos cambios, Julio y Javiti suplían a Ismael y Fenol, prácticamente en todos los cambios, sin suponer un gran cambio, valga la redundancia, a nivel táctico. Era más o menos jugador de posición por jugador de posición, y el esquema fue prácticamente el mismo. Podríamos hablar de un 4-2-3-1, que siempre es variable, porque ya decimos que en el fútbol afortunadamente hay movilidad, y no ese es el caso. Los goles, el 1-0 llegaba en el minuto 18, obra del delantero centro Fenol, en una jugada que ya les decía, muy bien trenzada desde la línea defensiva por banda derecha, con la intervención de Ismael, Gonzalo Guardiola, Juan Vera, y el último pase a Fenol,
que aprovechaba muy bien para batir al portero del equipo del Beniel, Pablo Martínez, un portero todavía en edad juvenil. Pero el Beniel, hay que reconocer que se estaba adelantando a muchos balones, sobre todo a las peleas, al 1 contra 1 en el centro del campo, y se jugaba más, mucho más en campo del Abarán que en campo del equipo del Beniel. Bien es cierto que sin grandes jugadas, con alguna intervención de Borja, pero que tampoco tuvo que salvar al equipo como ha hecho en tantas otras ocasiones. Y llegado la jugada del minuto 42, un balón a la espalda del centro de la defensa del Abarán, el delantero centro del equipo del Beniel, Morán, que fue un auténtico dolor de muelas durante toda la tarde, se plantaba solo ante Borja. El improvisado central Carlos Vacas entra a robarle el balón por detrás. Personalmente, desde la posición que estaba, creo que tocó el balón. Era una jugada, fue muy rápida y muy difícil de poder estar seguro de lo que ocurrió. Lo cierto es que el árbitro, también tenemos el mismo problema que con el partido de la Olla del Campo, creo que Carlos Monpeán García señalaba el punto de penalti y la cartulina amarilla al jugador del Abarán. Por momentos pensamos que podía ser la roja por la posición en que ocupaban. Y lo cierto es que el Beniel no desaprovechó la ocasión y Samir establecía desde el punto de penalti el empate a 1 con que se llegaba al descanso. De nuevo hablamos de un gol psicológico, porque era igualmente el minuto 42. En la segunda parte, con los cambios, pues tampoco llegó a funcionar el Abarán como en otras veces. No hubo ese revulsivo que hemos vivido en otros partidos. Y lo cierto es que el partido estaba transitando en un ir y venir sin grandes jugadas de peligro y con un Beniel que seguía siendo el dominador. Luego ya, en tiempo de descuento, cuando parecía que todo iba a acabar con el reparto de puntos, en el minuto 94 era Mario Noguera, que hacía prácticamente 10-12 minutos que estaba sobre el terreno de juego, quien aprovechaba un pase largo tras un saque de falta al segundo palo y de tiro raso establecía el 1-2 definitivo, un auténtico jarro de agua fría, porque todo fue sacar del centro del campo y señalar el final del partido. Lo cierto es que una derrota que duele mucho y un equipo que, pese al cambio del entrenador, no encuentra su sitio en el terreno de juego, se ve superado, no sé si físicamente, no sé si anímicamente, por los rivales, y lo cierto es que la situación es complicada. Antes de terminar de hablar de este partido, voy a hacer una mención, que nunca me gusta hablar de personas, y menos de las personas que no están, pero de jugadores, de futbolistas, no de las personas ni muchísimo menos, de futbolistas que de una forma u otra están en la boca de todos los aficionados. Y lógicamente el domingo se hablaba mucho, por ejemplo, de la marcha de Javi Hielo al Molina, al Molinense, al Unión Molinense, donde debutó el domingo y precisamente también se lesionó prácticamente a la media hora de juego. Confiamos en que no sea nada grave y pueda volver pronto al terreno de juego. Pero lo cierto es que Javi, que el pasado año, en la pasada temporada, fue el máximo goleador del equipo, este año, recordemos, había tenido muy poca presencia, solamente había sido titular en 3 ocasiones, no acabando el partido, y había salido en un partido desde el banquillo, es decir, había jugado en 4 de los 7 partidos que había disputado el Abarán, no había marcado ningún gol. Y bueno, hay que dejar claro, creo que lo saben todos, pero para que no haya ningún tipo de dudas, que fue el propio jugador el que, por esa situación, porque no se encontraba satisfecho, porque no encontraba su sitio, solicitó la baja. Y bueno, pues lo va a intentar en un equipo como el Molina, que por cierto se sigue reforzando. También debutó el domingo Sergio Cases, el portero que estaba en el Club Deportivo Cieza. Y bueno, pues es una baja que hay que asumir como tal. Jesús Navarro, un jugador en el que la dirección técnica, la dirección deportiva de la Abarán tenía puestas muchas esperanzas esta temporada, por su experiencia, por su presencia física, por su polivalencia en el terreno de juego. Lo cierto es que entre unas cosas y otras no ha jugado prácticamente ningún partido, no sé si ha llegado a debutar en Liga, en algún partido amistoso algunos minutos, y ya la pasada semana, aunque sigue apareciendo en la página de la Federación Murciana como jugador de la Abarán, la pasada semana ya anunciaba el Cieza oficialmente que se incorporaba al equipo espartero. Por tanto, habrá que ver qué es lo que sucede esta semana, en la que parece que van a seguir habiendo muchos cambios en muchos de los equipos de la preferente. Y por último, un tercer futbolista muy amigo nuestro, muy habitual de esta casa, Nico Carrasco, que también la semana pasada había comunicado oficial del Cieza como que dejaba de ser jugador del equipo de la Arboleja, que durante el fin de semana se ha hablado mucho de su posible incorporación al Abarán,
Incluso ha habido conversaciones con la directiva, ha habido conversaciones con otros equipos y finalmente parece que, aunque también sigue apareciendo en la página web como jugador del Club Deportivo Cieza, parece que se incorpora al Villa de Fortuna, al equipo de donde procedía de la temporada anterior. Por cierto, que el Villa de Fortuna descansa la próxima semana y el Cieza va a jugar de nuevo en Abarán, pero en el campo del Polideportivo Municipal, y será el domingo a las 12:15 de la mañana ante el Molina, quiero recordar, ante el Molina, lo que puede ser un auténtico partidazo. Por tanto, Nico tampoco volverá al Abarán, pero parece que puede haber alguna baja más esta semana y que pueda haber altas, lógicamente, porque el equipo necesita un revulsivo, porque el equipo necesita sentirse fuerte y, sobre todo, necesita empezar a ganar. Y si entre todos tienen que dejarse de cuestiones individuales, han de pensar en el peligro que corre en la situación actual el equipo y, sobre todo, compromiso por parte de todos. Algunos lo tienen indudablemente al 110%, porque hay que sacar adelante a un equipo que, a diferencia de, como decíamos antes, del Club Deportivo Villa del Campo, que viene de la categoría inferior y que cualquier cosa a partir de salvar la categoría podemos considerarlo una buena temporada, y más con un equipo modesto en lo económico. En cuanto a la Abarán, un equipo que era de los máximos aspirantes a estar arriba, cuando llegan a la zona baja, hay muchísimos ejemplos en el fútbol a nivel nacional incluso, en que cuesta mucho más salir de esa posición. De momento, complicada situación. Repasamos ahora la clasificación. El resto de marcadores en esta novena jornada fueron Santomera 4, El Real 0, Muleño 0, Cieza 1, Cejín 0, Plus Ultra 1, Churra 2, Yeclano B 0 y Molina 1, Villa de Fortuna 1. Descansó el Ceutí. Primer clasificado, contra todo pronóstico, el Club Deportivo Beniel con 19 puntos. Eso sí, segundo es el Muleño con 18, pero con un partido menos. También 18 suman Club Deportivo Cieza y Villa de Fortuna. Y quinto clasificado, que sería posición de playoff en este momento, el Plus Ultra con 16. A continuación, Molina tiene 15. 14 para el Yeclano Deportivo B, 10 suman Churra y Santomera, 9 puntos para el Cejín, 11º el Real con 7, 12º Esparragal con 7, 13º Abarán con 6, 14º Club Deportivo Villa del Campo con 5, 15º y último Independiente de Ceutí con 2. Y recordemos que son como mínimo 5 los equipos que bajan de categoría. En el grupo segundo, donde parece que hay unas mayores diferencias entre unos y otros equipos, los marcadores fueron el Algar 2, Balsicas 1, Montecasillas 7, Lorca Fútbol Club 0, Águilas B 0, Alcantarilla 0, Minerva 2, Mar Menor B 3, Juvenia 0, Algezares 1, Roldán 1, Alamaceno, Pinatarense 1, Olímpico de Totana 1 y descansó Cabeza de Torres. Líder es el Águilas B con 20 puntos, segundo Alcantarilla también con 20 y un partido menos, tercero Mar Menor B con 17, cuarta y quinta plaza para Minerva y Roldán, ambos con 14. A continuación, Montecasillas y Algar suman 13, 12 para Cabeza de Torres y Algezares, 11 tiene el Juvenia, 10 puntos para el Balsicas, las 4 últimas plazas para Olímpico de Totana con 9, Lorca Fútbol Club suma 7, 2 puntos para Atlético Pinatarense, sigue sin puntuar, 0 puntos el colista Alama. Y en cuanto a las bases, pues tampoco fue una jornada positiva, ya lo decíamos al principio. En segunda autonómica, partido jugado en la tarde del sábado en el Polideportivo, Club Deportivo Abarán 1, Ciudad de Yecla 3. Primera derrota en casa y a intentar cambiar cuanto antes la dinámica. En categoría juvenil fue jornada de descanso para los nuestros, mientras que en cadetes se produjo la primera derrota de la temporada. En el Sánchez Cánova, en Molina B 5, Club Deportivo Abarán
3. La única victoria del fin de semana se dio en el partido de infantiles, un partido además con una dedicatoria muy especial a Francisco Imerio, a nuestro invitado del pasado viernes, por parte de su equipo, ya que no pudo estar en una situación tan triste como la que vivió toda la familia el pasado fin de semana. Club Deportivo Ya del Campo 5, Archena 0. En alevines, en el debut, Club Deportivo Ya del Campo 1, Real Murcia B 6, y en prebenjamines, también primera jornada del campeonato, Club Deportivo Ya del Campo 0, Molina B 3. Cambiamos de deporte para hablar de balonmano, que tampoco vivió su mejor jornada. Recordemos que en segunda división se aplazó el encuentro entre Asociación Abaranera y Real Murcia. Por fin, ya conocemos que fue por un motivo claro, que no había ningún tipo de arreglo entre los equipos, sino que fue por el protocolo COVID, al haber contactos que eran dudosos, y por tanto, porque hay que hacerlo así, porque es el protocolo, como les decía, el partido queda aplazado. Lo complicado es que el equipo de la Asociación Abaranera en 7 jornadas tiene ya 3 partidos aplazados. Habrá que ver cómo se van recuperando, porque en teoría habría que disputarlos antes de que finalizara la primera vuelta, que prácticamente coincidirá con el final de año. Precisamente en esa segunda división, el resto de marcadores fueron Bullense 25, Ademur 38, UCAM B 28, Lomas Roldán 22, Cotillas 21, Águilas B 36, Cartagena B 38, Jumilla 36, una hemorragia de goles, y Judesa Ademur 29, Puerto Lumbreras 25. También sorprende esta victoria del equipo de Molina ante un Puerto Lumbreras que se estaba mostrando bastante sólido. En la clasificación está encabezada por Ademur y Cartagena B, ambos con 10 puntos. Tercero es Águilas B con 8, cuarto Asociación Abaranera con 8, pero cuidado, que Ademur ha jugado 7 partidos, Cartagena B 6, Águilas B 5 y Asociación Abaranera 4. Es decir, en cuanto a derrotas, aunque aparezcan así de primero a cuarto, habría que decir que el que menos derrotas tiene es la Asociación Abaranera, que cuenta todos sus partidos por victoria. El segundo menos derrotado es Águilas B y Cartagena B, que tienen una derrota en su casillero, mientras que Ademur, a pesar de ser el líder, tiene ya 2 partidos perdidos, cuenta con 2 partidos perdidos. Y a partir de ese puesto, el quinto es el UCAM B, el tercer filial, también con 7 puntos, los mismos que cuenta Jumilla, con 8 puntos, los mismos que tiene la Asociación Abaranera, mientras que Jumilla suma 7, Puerto Lumbreras 6, Lomas Roldán 6, Bullense 4, Judesa Ademur 3, Real Murcia 2, colista Cotillas también con 2. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Por cierto, que tampoco fue muy bien la jornada a nivel nacional. En primera división, en el grupo E, Mislata 37, Cartagena 36, derrota por la mínima en tierras valencianas. Águilas 22, Elda 24, el Elda que ha reaccionado, como no voy a hacer de otra forma, tras el cambio de entrenador. Y Benidorm 33, UCAM 21, el equipo de la capital que en el pabellón La Illa no pudo hacer nada. Eso sí, nuestro paisano Amando, con 5 goles, fue uno de los máximos, el segundo máximo anotador del equipo universitario. En cuanto a la división de honor plata femenina, San Vicente 26, Elda 24, primera derrota para el equipo en el que milita Cristina García, y Getasur 27, Deza Balonmano 23, el equipo de Irene, aunque esta hizo 3 goles, tampoco pudo conseguir nada positivo en una jornada en que el otro equipo de Murcia, el otro equipo de la capital, UCAM Murcia, perdía 27-28 ante Balonmano Bolaños. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán.
Descansaba el equipo juvenil de balonmano, jugaba el infantil, lo hacía en Lorca y acababa derrotado. El resultado fue de Heliocroca 30, Asociación Abaranera 11. Y en cuanto a las féminas, en esta jornada en que también descansó el equipo de Primera División, pues solamente una victoria y 2 derrotas, algo que no es afortunadamente habitual. En categoría juvenil, partido disputado en la mañana del domingo, Escuela Balonmano Cieza 17, Asociación Abaranera 11, victoria importante para un equipo aspirante a estar arriba. En categoría cadete, en ese partido que se jugaba en el pabellón Antonio Peñalver del Chorrico, UCAM Murcia 38, Asociación Abaranera 22, muchos goles en un partido, en un equipo en el que recordemos además juegan muchas infantiles en el cuadro de la Asociación Abaranera. Y por último, en categoría infantil, aquí sí lograron la victoria. Este partido se jugó en San Basilio, UCAM Murcia 26, Asociación Abaranera 30. Y por último decir que en baloncesto también fue jornada de descanso para todos nuestros equipos. Descansaba cadete femenino, descansaba infantil masculino, en un caso porque era jornada de descanso y el otro por ser impares, y al final descansó también el minibásquet femenino, también por protocolo COVID. En fin, habrá que recuperar ese partido lo antes que se pueda. Y claro, hablando de baloncesto, y después de la noticia fatídica de la muerte de Paco Churri, pues nos vienen tantas cosas a la cabeza que podríamos hacer un programa especial. Durante estos días, desde que se conocía el sábado su fallecimiento, han sido tantísimos los mensajes, todos merecidos, por parte de tanta gente, algunos bellísimos que hemos podido leer en Facebook. Ese dibujo, ese logo con la Vespa, si ha sido su amigo Zipi, creo que ha estado acertado al 150%, no podía reflejarlo mejor. Y por nuestra parte, como programa de deportes, pues hablar de Paco el Churri es hablar probablemente de uno de los pioneros del baloncesto en nuestro municipio, allá por los años final de los 70, principios de los 80, siendo muy joven, con un equipo con gente como Chiqui, como Victorio, como Juanjo, no me querría dejar a nadie, pero eran tantos, como Orlando, tantos jugadores que lograron llegar incluso a la tercera división. Paco, que era prácticamente un crío como ellos, se dedicaba a organizar, a entrenar, a llevar las cuestiones federativas, incansable como siempre. Y Paco, que ha sido un auténtico forofo del baloncesto, cuántos recuerdos de esos partidos que no podía ver porque sus nervios no se los permitían. Bueno, suponemos que seguirá viendo los partidos allá donde esté y que lo podrá ver con mucha más tranquilidad. Hablar de Paco Churri, insisto, nos podría permitir estar haciendo un programa, un monográfico muy especial. El pasado viernes, como decíamos, estaba su sobrino Fran aquí con nosotros en los estudios. No nos imaginábamos el fatal desenlace. Y yo, pues simplemente quiero despedirme, eso, intentando que este programa haya sido en memoria de Paco Churri, de un incansable trabajador, deportista y sobre todo, que no se puede decir siempre, de una grandísima persona, en la que intentaremos quedarnos con tantas y tantas anécdotas y tantos recuerdos como aquel día que nos encontramos ahí, en Santiago de Compostela, y aquel grito desde la puerta a los que estábamos dentro, aquel familia que nunca se me olvidará y que siempre lo tendré muy presente. Vaya por ti, Paco, el programa, y siempre estarás presente en nuestro recuerdo. Gracias a todos ustedes por su atención, como siempre, y volvemos con la información de una nueva jornada que esperemos sea mucho más positiva en todos los aspectos el próximo viernes. Feliz semana y hasta entonces.